Hola amigos, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de su programa de cultura política, Político Animal, en donde pretendemos convertirnos en animales políticos. Les invito a que le den me gusta, se suscriben, activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestros nuevos videos. Hoy, 24 de junio, el tema es el proceso legislativo y en el análisis de coyuntura pues vamos a hablar de que el presidente escupe para arriba y se le va a caer con el tema de los plurinominales. Así que los invito a que juntos hagamos cultura política. Agradezco saludos y comentarios de nuestros Intelifans, especialmente de Verónica Hernández, Anilanda, Marta Maqueo, allá en Michoacán, muchas gracias. Pues les envío un fuerte abrazo, igual a Alfredo Bernades. Pues vámonos rápido a arrancar sobre el tema porque es nutrido. En cultura política tendremos que decir que hay un tema de gran importancia porque el 6 de junio pasado se votó por diputados federales, no para que ellos hagan lo que se les antoje, sino que lo que nosotros queremos que se haga y su obligación es crear las leyes o decretos que faciliten el marco legal para que se hagan las cosas que queremos. Preguntémonos ahora, ¿qué hacen los diputados y senadores? Porque no se mandan solos, sino que están sujetos a una serie de obligaciones y facultades muy específicas de las que no se pueden salir. Recordemos que los ciudadanos podemos hacer todo lo que no esté prohibido, en tanto que los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley expresamente les faculta y no se pueden salir de ahí. De hecho, hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que lo confirmó desde el 23 de julio de 1924 en la sentencia con número de registro 810.781. Diputados y senadores solo pueden hacer leyes y o decretos, y con ellos pueden aprobar el presupuesto, determinar el cobro de impuestos, así como vigilar el ejercicio de ese mismo presupuesto y llamar a cuentas a quien se estime necesario. También hay funciones de parlamentarismo que ya tratamos en este programa y para eso están las tribunas del Congreso, donde se parla, se habla, se discute y se debaten los asuntos públicos para que haya una adecuada marcha del país. Esas funciones están en los artículos 50 a 79 de nuestra Constitución. Ahora bien, México tiene un sistema bicameral, es decir, de dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Hay países que tienen sistemas unicamerales de una sola cámara, pero como México es una república federal, no hay provincias, sino estados. Es decir, México es la unión de 32 naciones libres y soberanas que se unen en una federación. Por eso el nombre oficial del país es Estados Unidos Mexicanos, o sea, países que se unieron en un solo estado nacional. Así que la Cámara de Senadores representa a los estados, mientras que la Cámara de Diputados representa a la población. Las cámaras aprueban o no leyes y o decretos, pero solo pueden hacerlo sobre lo que dice el artículo 73 constitucional, así que, se supone, no pueden aprobar cosas en contra de ese artículo. Despreocúpense porque no pueden derogar la ley de la gravedad ni aprobar la ley de Murphy, pero las cámaras independientes tienen facultades específicas. La de diputados solo puede aprobar la declaración del presidente electo de la República, la auditoría de la Federación, el nombramiento del secretario de Hacienda, el presupuesto público de cada año, iniciar el juicio político a los servidores públicos y revisar la cuenta pública. Eso está en los artículos 74 y 75 constitucionales. El Senado, por su parte, tiene facultad exclusiva para analizar la política exterior, aprobar tratados internacionales, ratificar los nombramientos de los secretarios de Defensa, de Marina, de Relaciones Exteriores, Gobernación, embajadores y cónsules, miembros de los organismos públicos autónomos y altos mandos de las Fuerzas Armadas. La salida de tropas nacionales, el informe de la Guardia Nacional, declarar la desaparición de poderes en los estados, resolver los conflictos que hay entre los estados, sentenciar a los enjuiciados políticamente, definir los acuerdos limítrofes de los estados, nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y al fiscal general de la República, así como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Pero más allá de sus facultades exclusivas, ambas cámaras aprueban leyes y o decretos. Pero ¿cómo se hace eso? Se hacen a través de lo que se conoce como el proceso legislativo y funciona así. Una iniciativa de decreto para crear, reformar o derogar una ley o una parte de las leyes se puede presentar indistintamente en cualquiera de las cámaras. Donde se presente se conocerá como cámara de origen. Y una vez presentada, la mesa directiva de esa cámara la turnará a una comisión para que se emita un dictamen sobre su procedencia o no. Una vez que el dictamen es aprobado por la mayoría de los integrantes de la comisión o comisiones involucradas, será sometido a la aprobación del pleno de los integrantes de la Cámara.
Si la iniciativa se vota en contra por la mayoría, se desecha. Si se aprueba, entonces pasa como minuta a la otra cámara que se llamará Cámara Revisora, en cuyo seno la minuta se enviará a una comisión dictaminadora, que es el mismo proceso. Si se rechaza, se devuelve a la Cámara de Origen. Si se aprueba, pasa al Pleno de la Cámara Revisora para ser votada. Si se rechaza, vuelve a la Cámara de Origen. Si se aprueba, pasa al presidente de la República para que le haga observaciones o vete el proyecto. Si no lo hace, entonces tiene un plazo de 10 días para publicar la iniciativa en el Diario Oficial de la Federación para que se promulgue y entre en vigor. Así de fácil, pero lleva su tiempo. Solo cuando se trata de solicitar un préstamo, la Cámara de Origen siempre será la de diputados. Pero si la iniciativa es para reformar la Constitución, aunque corre el mismo procedimiento, su aprobación depende de la mayoría calificada, es decir, 2/3 de los votos de las dos cámaras, y si se aprueba, entonces se envía a las legislaturas de los estados para que con la mayoría absoluta, es decir, 50% más 1 de las legislaturas de los estados, se apruebe el proyecto y se pase al presidente de la República para su promulgación y publicación en el Diario Oficial. Todo esto se conoce como proceso legislativo y está descrito en el artículo 72 constitucional. Obviamente, este proceso lleva su tiempo y solo las iniciativas preferentes del presidente se deben resolver en un plazo máximo de 30 días en cada cámara. Si un proyecto se desecha, no puede volver a ser presentado en los mismos periodos de sesiones del año, y eso nos lleva a preguntar, ¿qué es un periodo de sesiones y cuánto dura? Pues tenemos 2 periodos de sesiones en cada año de la respectiva legislatura. El primero es del 1 de septiembre al 15 de diciembre de cada año, con excepción del año en que toma posesión el nuevo presidente de la República, cuyo periodo es del 1 de agosto y se puede extender hasta el 31 de diciembre. El segundo periodo de sesiones es del 1 de febrero al 30 de abril de cada año. Al inicio del primer periodo de sesiones, el presidente de la República debe presentar un informe escrito del estado que guarda la Unión. Y al inicio del segundo periodo del primer año de gobierno, el presidente debe presentar por escrito la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, obviamente ante el Senado, y deberá informar cada año el estado que guarda este programa. Finalmente, cuando no hay sesiones, se considera receso legislativo, y es un tiempo en que los diputados y senadores deberán volver a sus respectivos estados para atender a sus representados. Sin embargo, se instala lo que se conoce como la Comisión Permanente, que une a un grupo de diputados y senadores para atender cualquier asunto que pudiera presentarse durante el periodo de receso legislativo. Por lo que si algo importante sucede y se requiere de la aprobación del Congreso, la Comisión Permanente nombrará o convocará a los periodos extraordinarios de sesiones que se estimen pertinentes para resolver exclusivamente los temas por los que se está convocando. Es así como funciona el Congreso, y como verán, no solo se trata de ir a levantar la mano sin hacer nada, sino que tienen la obligación de estudiar los proyectos que se presentan para aprobarlos o rechazarlos, por lo que el acto de ir a levantar la mano solo representa el 10% del trabajo que deben hacer en comisiones y en la atención a los representados. Y por eso debemos estar encima de nuestros representantes, porque ellos son los que representan nuestros intereses y por eso se les paga de nuestros impuestos para que eso sea posible. Hasta aquí por hoy de la cultura política. Vámonos al análisis de coyuntura, que esta semana trata sobre el proyecto que está haciendo el presidente para desaparecer a los diputados y senadores plurinominales en una reforma electoral. Y eso no es otra cosa más que escupir para arriba, y los escupitajos siempre se devuelven. Así es que vamos a explicar por qué. Veamos. Como ya lo comenté hace unas semanas sobre los sistemas electorales, los sistemas de representación proporcional o plurinominales, como le llamamos en México, sirven para que haya contrapesos y equilibrio entre las fuerzas políticas, para tener la representación de las mayorías y también de las minorías en el Congreso. Antes de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de diciembre de 1977, no había más partido en el Congreso que el PRI. El PRI en el que nació políticamente Obrador, por cierto. Y gracias a la reforma de 77, los partidos políticos fueron considerados como entidades de interés público, por lo que entramos al sistema electoral mixto que ya explicamos hace unos programas. Antes de eso teníamos 15 años previos con una figura que se llamaba diputados de partido, que permitía a los partidos de oposición tener hasta un máximo de 20 diputados que dependían del porcentaje de votos que obtuviera cada partido en las elecciones. Es decir, antes de 1963
no existía ningún método que permitiera la representación de las minorías. Recuerdo que en una conferencia Carlos Castillo Peraza mencionó que los poquísimos diputados de mayoría que eran opositores y llegaban a ganar uno que otro distrito frente a la maquinaria aplastante del PRI, pues eran amenazados dentro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados de Donceles con pistola en mano y con la consigna de que aquí no manda la ley, manda esta, refiriéndose a la pistola. Pasaron 26 años para que el PRI por fin permitiera la figura de los diputados de representación proporcional y con eso aumentara el número de diputados de oposición que representan a las minorías. Cuando Obrador dejó de estar en el PRI en agosto de 1988, es decir, que él votó y apoyó el fraude electoral de Salinas de Gortari un mes antes, se volvió opositor y fue uno de los grandes defensores de los diputados plurinominales, porque era la única manera de que la oposición tuviera un cierto número de diputados que impidiera que el PRI arrasara en las votaciones en las cámaras del Congreso. De hecho, no existía la llamada Junta de Coordinación Política, en que los partidos tienen un espacio de interlocución y negociación política, sino que existía algo que se llamaba la Gran Comisión en cada cámara y estaba dominada por priistas que controlaban el gobierno interior del Congreso. Tuvieron que pasar 45 años y varias reformas electorales para que por fin el PRI perdiera la mayoría en el Congreso, que se logró hasta 1997, y en donde todos los partidos tenían la obligación de negociar para llegar a acuerdos, y Obrador fue insistente en que los diputados y senadores plurinominales le hicieran contrapeso al poder del PRI. Por eso extraña que ahora quiera eliminar el sistema de representación proporcional, porque si ese método no existiera, nunca habría podido ganar una sola elección, ni él ni la oposición. De hecho, Obrador nunca había logrado llegar a ser presidente. Y hoy resulta contradictorio que nos quiera regresar a ese viejo modelo de dominación priista. Y es que Obrador tiene una lógica perversa para querer regresar a ese modelo del PRI hegemónico. Si hoy eliminamos a los plurinominales y nos quedamos solo con los diputados de mayoría que ganaron la elección del pasado 6 de junio, pues Morena y sus cómplices, sus aliados, se habrían quedado con el 62% del Congreso o 186 diputados de 300. Es decir, solo le faltarían 5 votos para tener la mayoría calificada y hacer lo que quieran con la Constitución. Es decir, con los votos del Movimiento Ciudadano tendrían todo el poder sin que tuviera nada que les impidiera hacer un desastre peor que el que ya se ha hecho. Pero gracias a los diputados plurinominales, la coalición de Obrador tiene los suficientes diputados como para tener la mayoría absoluta y Morena solo tiene el triple de diputados de los que ganaron en la elección. Pero también la oposición tiene los suficientes diputados como para impedir que Morena se salga con la suya sin ningún contrapeso. Por eso Obrador quiere desaparecer los plurinominales, para tener todo el control y no tener que dialogar nada con nadie. Tener diputados sumisos que le cumplan sus caprichos y terminar de destruir al país con sus locuras. Ahora bien, ¿por qué ese intento de Obrador es escupir para arriba? Pues porque las reformas electorales no se pueden hacer con dedicatoria. Es decir, si hoy se aprobara la desaparición de los plurinominales, no se puede mandar a su casa a los 200 plurinominales que acaban de ganar el pasado 6 de junio, por la sencilla razón de que el derecho a ser votado es un derecho humano y el artículo 1 constitucional dice que los derechos humanos son progresivos, es decir, no pueden ser regresivos, no pueden dar marcha atrás. Y el artículo 14 constitucional dice que ninguna ley puede tener efecto retroactivo en perjuicio de una persona. De manera que si se desaparecen los plurinominales, no afecta a los que acaban de ganar y tampoco afecta para el 2024 para evitar violar la Constitución y los derechos humanos. Es decir, solo podría entrar en vigor una reforma así hasta las elecciones de 2027, cuando Obrador ya no es presidente. Como ejemplo, está la reforma que se hizo para cambiar la fecha de inicio del gobierno de la República. El cambio para que el mandato comenzara el 1 de octubre no se aplicó mientras Peña Nieto era candidato, porque si no hubiera tenido dedicatoria, sino hasta el siguiente periodo, cuando no se sabía ni siquiera quién iba a competir, y le tocaría al que ganara en 2018, que fue Obrador. Por eso su mandato no va a ser de 6 años exactos, sino de 5 años y 10 meses, que no puede reclamar porque él sabía que esas eran las reglas de juego pactadas mucho antes de que él se lanzara a ser candidato a la presidencia de la República en 2018. Así que la desaparición de los plurinominales, si se hiciera, podría ser efectiva hasta junio de 2027, con un pequeño detalle.
¿qué va a pasar si en 2024 Morena pierde la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso? Pues para 2027 no tendría ni el gobierno ni la capacidad de hacerse representar como minoría en el Congreso, y la insensatez de Obrador se le habría volteado en su propio perjuicio. Y hay motivos como para pensar que Morena podría perder la presidencia en 2024. Si hoy, con Obrador haciendo campaña ilegal por su partido, quedó con un porcentaje de votos menor al de la elección que perdió en 2006, se está revelando entonces que el desgaste de Morena, siendo gobierno, le ha quitado toda la fuerza extra que obtuvo en 2018 y regresó a su nivel habitual, que no le alcanza para ganar una elección presidencial. Y tomando en cuenta que aún le quedan 3 años de desgaste en el gobierno a Obrador y a Morena, aún podría perder otro 40% de su fuerza para quedar con el 19% de los votos, por lo que sería minoría en 2024 y aún ser más débil en 2027, y entonces iba a necesitar tener diputados y senadores plurinominales para hacer contrapeso a quien ganara en 2024 y 2027. Así que si desaparecen los plurinominales, entonces Morena sería tan pequeño como actualmente es el PRD. Como verán, Obrador dice las cosas con la tripa y no con la cabeza, pero en el fondo sí que tiene bien pensada la estrategia, y esa no pasa por desaparecer los plurinominales, sino hacer como que lo propone para que esa propuesta nunca transite y él se haga la víctima para seguir dividiendo a los mexicanos. Porque si lo vemos desde el simple discurso, parecería que Obrador no solo es antidemocrático, sino que también sería estúpido. Así que no le crean mucho a Obrador que esa idea de desaparecer a los plurinominales solo es para quedar bien con su base votante y no se decepcione más de su pésimo gobierno. Ni él quiere esa reforma y van a ver que no pasa y no va a pasar. Vámonos al colofón, que está nutridito. 1. Obrador es un necio e insiste en que los mexicanos estemos peleados. Yo lo reto a que sin consulta se ponga a trabajar y cumpla con su obligación. Si tiene las pruebas contra los expresidentes, entonces que presente denuncias para enjuiciarlos hoy mismo. La ley no está para consultarse si se cumple o no se cumple, simplemente se ejecuta. Así que, Andrés, deja de hacerte tonto y emprende acción legal contra Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña y contra ti mismo. Pero como no te vas a atrever a hacerlo y te tiembla la mano, ahora vas a poner como pretexto, ay, que el INE no tiene recursos y entonces con eso vas a volver a atacar al Instituto Electoral, al órgano electoral. Desde luego que en realidad no pretende meterse con los expresidentes, eso es pura lengua y de lengua yo me como un taco. Lo que quiere en realidad es quedar bien con su base votante para seguirlos mareando, seguirlos engañando y alimentar su resentimiento. Pero les apuesto cuádruple contra sencillo que no se atreverá a tocar a los expresidentes porque él se va con ellos a la cárcel. Cada vez le quedan menos recursos de su retórica barata y la realidad se está imponiendo, una realidad en que no hay ningún resultado positivo de su gobierno y los únicos resultados que hay son aquellos que vienen de medidas que los expresidentes a los que quiere juzgar pusieron en marcha. Nada nuevo creado por López Obrador. Así que, TikTok, 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 el tiempo se le acaba y no tiene nada en las manos para ofrecer a los mexicanos. Ya falló, fracasó, no cumplió las expectativas del pueblo. 2. La CONAGO se creó para que los gobernadores de oposición no estuvieran sometidos al capricho del presidente en los tiempos de Vicente Fox. De alguna manera fue un triunfo del federalismo para que el presidente no se metiera en los estados. Y ahora resulta que lejos de avanzar, Morena quiere que se retroceda y que la CONAGO ya no haga un contrapeso al federalismo del presidente, o al centralismo del presidente, sino que los gobiernos de los estados se sometan al presidente. También se los dije, Morena es el PRI de hace 50 años. 3. No se confundan, la senadora Lili Téllez no está proponiendo enjuiciar a Obrador, sino reformar la Constitución para que se pueda enjuiciar al presidente de la República en funciones, el que sea. Y es que como ya se los había dicho, toda la palabrería hueca de Obrador acerca de que había desaparecido el fuero es puro cuento chino, que solo se creen los chairos. El fuero sigue vivito, coleando y goza de cabal salud. Por eso la iniciativa de Lili Téllez. 4. Dice Claudia Sheinbaum que Morena perdió las elecciones en la Ciudad de México porque hubo una campaña de desinformación para desprestigiar a la 4T. Y tiene razón. Donde se confunde es en los autores, porque esa campaña no fue de la oposición, sino de la propia Cuarta Transformación y de Obrador, con un pésimo gobierno, 0 resultados, muchos desastres y la enfermiza obsesión de querer dividir y confrontar a la población. Lo mismo que sabe hacer muy bien Satanás, por cierto.
Obrador insiste en que los mexicanos seamos pobres. ¿Están de acuerdo con eso? Votaron en 2018 para que hubiera más pobreza en México y se repartieran migajas de la mano de Obrador haciendo caravana con sombrero ajeno. Porque los programas sociales son pagados con los impuestos de la clase media. Y ahora Obrador se enoja y dice que sus críticos queremos someter al gobierno. Es tan imbécil que no se da cuenta que justamente de eso se trata, de someter al gobierno, porque ya lo he dicho, él no manda, somos nosotros los que mandamos y se somete o lo sometemos. 5. De una vez se los advierto, no solo no estará la refinería para 2024, sino que lo que ya estaba tampoco estará para ese año. Así es, se va a acabar el sexenio y la línea 12 seguirá cerrada ante la incertidumbre de la chafísima obra de Ebrard y todavía Obrador pretende que se culpe a Calderón solo porque él era presidente cuando se inauguró esa obra que era responsabilidad de Ebrard. Pero que Obrador no olvide quién era presidente cuando por negligencia e irresponsabilidad murieron más de 1 millón de mexicanos por la inseguridad, la falta de medicamentos y la pandemia. La historia lo va a recordar. 6. Y ya que hablamos de evadir responsabilidades, echan del gobierno a Irma Heréndira Sandoval en venganza por haber quemado a Félix Salgado Macedonio en Guerrero, pero por el discurso es el reconocimiento expreso de que el gobierno de Obrador no ha dado ningún resultado en el combate a la corrupción. En su lugar ponen a Roberto Salcedo Aquino, un conocido salinista que fue oficial mayor del gobierno del Distrito Federal cuando Manuel Camacho Solís era el regente de la Ciudad de México. Personaje que no solo fue su padrino político, sino también el padrino político de Marcelo Ebrard, de manera que nombran a un hermano político de Ebrard para que le cubra las espaldas por el caso de la línea 12 y así los compinches de Obrador se irán con total impunidad pese a las negligencias criminales de su corrupción. Y no es cierto que se profundizará el combate a la corrupción, porque Salcedo no se atreverá a investigar y a sancionar a su jefe, pese a la denuncia que Jaime Cárdenas destapó en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en una cadena de corrupción que desvía dinero y esa cadenita llega a la mismísima oficina de Obrador. ¿No que todo eso se iba a acabar? Después de todo, nombrar a un salinista que no está en Morena es echarle un guiño a la oposición. 7. ¿Ustedes irían de paseo a Tenochtitlandia? ¿El culmen del mercantilismo capitalista de la mano de un gobierno de izquierda? ¿Se imaginan una montaña rusa con el nombre de Quetzalcóatl? ¿O un Tzompantli que exhiba los cráneos de los opositores a Obrador? Por lo menos esperamos que cuando se corte el listón de esa payasada, el peje tenga la congruencia de vestir con taparrabo y penacho, y de pasada, como una muestra de entrega total a México, que se ha sacrificado para que su corazón se ofrezca como remedio a todos los males de México. 8. Rosa Isela Rodríguez presenta el informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública y resulta que los delitos aumentan en número y en gravedad, como la terrible masacre de 15 civiles en Reynosa, Tamaulipas, y como la denuncia internacional que Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo sobre la violencia en México y especialmente sobre la violencia política en que se acusa a Morena de ser un narcopartido, que ya hace meses yo les había dicho que el crimen organizado estaba haciendo campaña por Morena, así como la pésima respuesta del Estado mexicano contra el crimen organizado, lo que confirma que el Estado mexicano se rindió ante el crimen el 17 de octubre de 2019 cuando liberaron a Ovidio Guzmán. Ya llegamos a 87.852 asesinatos en México con las cifras oficiales del gobierno. El doble de lo que tenía Peña, el triple de lo que tenía Calderón y el cuádruple de lo que tenía Fox. Es decir, antes de que termine 2021, Obrador tendrá más muertos que la suma de los 3 sexenios anteriores y todavía le quedan 3 años. Y el mes de mayo pasado se considera el peor en materia de inseguridad desde hace 23 años y pues con los datos que está ofreciendo el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es del gobierno de Obrador. Así que Rosa Isela Rodríguez miente descaradamente, por lo que podemos sacar 3 conclusiones contundentes. La primera es que el gobierno de la Cuarta Transformación no ha hecho absolutamente nada por la seguridad, pero bien que pacta con el narco. La segunda es la baja incidencia en la delictiva en 2020 no fue por la Guardia Nacional, sino por el confinamiento de la pandemia. Como todos estábamos encerrados, pues no había a quien cometerle un delito. Y la última conclusión es que si el encierro es tan efectivo para disminuir la incidencia delictiva y es capaz de matar de inanición a la delincuencia común y organizada,
¿Qué estamos esperando para aplicar el artículo 29 constitucional y mantener encerrados a los delincuentes hasta que desaparezcan? Por cierto, Alfonso Durazo reconoce que no hay nadie que pueda hacer mando en la Guardia Nacional, que no hay ningún mando que pueda ser mejor que los militares, y por eso están buscando que esa corporación se integre a la Sedena y no a la Secretaría de Seguridad. Eso revela que la Guardia Nacional fue una ocurrencia sin diagnóstico, es decir, sin hacer el trabajo de diseño e implementación de política pública, pero sobre todo revela falta de creatividad, interés y ganas en resolver el problema de la inseguridad. Y ahora pretenden irse por la vía fácil de repetir lo que hicieron Calderón y Peña Nieto. Eso significa incumplir la promesa de la campaña de 2018 de regresar a los militares a sus cuarteles. Se los dije, Obrador no cumpliría sus promesas. 9. También se los dije, esa payasada del semáforo epidemiológico era una jugarreta política para manejarse a conveniencia del interés político del gobierno y no para preservar la salud de la población. Y es que el Banco Mundial dio a conocer que México tardará una década para recuperar el empleo formal que se perdió durante la pandemia y les urge tener una buena noticia económica antes de terminar el año. Por eso están forzando la reapertura, aunque los casos de COVID estén aumentando y ya no les importan los muertos ni el semáforo. Y es que el semáforo verde era para cuando ya no hubiera casos de COVID, 0 casos. Pero nos fuimos al semáforo verde en las vísperas de las elecciones, cuando había más casos que cuando empezó la pandemia. Y hasta se aumentó la vacunación como nunca. Ahora que ya pasaron las elecciones, ya no importa cuántos mexicanos se vacunen. Por cierto, está en curso la investigación sobre el contrato por 35 millones de pesos de vacunas CanSino con la empresa Latam Pharma, que no existía al momento de la firma del contrato y cuyo socio es Luis Oporto Alejandre, quien está en el escándalo de los Panama Papers por simular una competencia entre farmacéuticas. Así que la corrupción sigue y lo que pase con el semáforo epidemiológico da lo mismo en qué color esté. Si la gente vive o muere, eso ya no le importa al gobierno. 10. Obrador insiste en pelearse con la clase media porque sí le dolió la derrota de Morena en el Congreso, así como en la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León. Pero va contra lo que llamamos la tendencia histórica. Toda la humanidad a lo largo de su historia ha buscado vivir mejor, nunca ha pretendido vivir peor. El logro de la especie humana es no conformarse con lo que se tiene, sino siempre ir por más y más y más. Y ese deseo, pretensión o realización es lo que Obrador llama aspiracionista, una aspiración en suma. Pero si aspirar es el propósito esperanzado de conseguir algo, implica esforzarse con esperanza. Así es, con el eslogan del partido de Obrador, que dicho con sinónimos vendría a ser Morena, la aspiración de México. Y si Obrador odia las aspiraciones y a quienes las tienen, entonces desprecia la esperanza y el eslogan de su partido solo es un engañifo ahí que utiliza las aspiraciones de las personas para mantenerlo a él en el poder. Aunque después él le quite a los mexicanos la esperanza o las aspiraciones. Y si le quita la esperanza a los que votaron por él, le está quitando lo único que les quedaba. Y si no hay esperanza, ni siquiera tiene sentido que Obrador esté en el poder o que exista México. Por lo que el propio Obrador debe poner el ejemplo. Hay que prohibir que se le pague por ser presidente. Él no tiene derecho a aspirar un pago por hacer como que trabaja y no tiene derecho a tener un rancho, ni bienes, ni nada. Él debe ser pobre y al terminar su sexenio debe irse a mendigar a las calles con su único par de zapatos, sus 200 pesos. Su derecho a aspirar a absolutamente nada. Él así lo está pidiendo. Hasta aquí por hoy del Político Animal. Si les gustó este video no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video. Opinen aquí en la caja de comentarios e inviten a más amigos a que tengan cultura política para no dejarse engañar. Y no se pierdan nuestro próximo programa que tratará de lo que no vemos o más bien de aquello en lo que no ponemos atención. La comunicación política. Es todo de mi parte por hoy y yo los espero el próximo jueves aquí en El Político Animal. Adiós.